Aquí nos ha ayudado Dios en cuanto a lo que nos ha venido mostrando y enseñando en respecto a lo de sus mandamientos, de sus estatutos, de los decretos que Dios les había proclamado al pueblo de Israel, y cómo toda esa ley a veces se nos graba como tan solamente lo que es una ley, un mandamiento, pero a veces cuando no se ve por qué es y con qué fin o con qué propósito Dios así la estableció y la mandó, pues se puede caer en un yugo, en una terrible carga que puede traer una persona al sentir los mandamientos encima de su corazón, de su alma. Y cuando se ve que es simplemente por amor a la humanidad y por amor a su pueblo que fue que estableció estatutos, lineamientos y leyes, y para ordenamiento de nuestras conductas para con nuestro prójimo y para el cómo podernos acercar a Él. Esto es bueno para nosotros, el tener un límite, un decir hasta aquí llegas tú y nada más, no pasas de aquí, tener una cerca y decir no pasas más allá, esto es lo que yo he establecido, pero el fin de todo ello fue por amor. Por amor fue que Dios la estableció y la dio a la humanidad a través de su palabra. Y hoy nos es necesario poder profundizar un poco más acerca de la ley de Jehová. Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. A lo largo de todos esos estudios hemos visto que los 10 mandamientos, cada uno de ellos contenían grandes verdades que nos vinieron a alumbrar y a enseñar muchísimas cosas importantísimas, cada una de ellas. Y el entender que fue por amor, esto nos viene a dar una confianza fortísima en Dios, pero también el poder detallar el por qué la ley de Jehová es tan perfecta. Pero vamos a orar. Que el Señor te hable, te ayude, te edifique en esta tarde. Todas las enseñanzas tienen de Dios, cada una de ellas tienen de su bendición y vienen y son preparadas por Dios, dadas a sus siervos para que tú puedas ser alimentado. Aunque lleves 10 años, aunque lleves 20, 30 años caminando en el cristianismo, lo mismo te es caminar un mes o 5 meses o no conocer de Dios. Dios siempre tendrá palabra para ti. Dios siempre tendrá el maná del cielo preparado para cada día. Y que Dios como el nuestro, que es tan sabio, que así como comes diario, así necesitas del alimento espiritual todos los días, todas las semanas. Por lo tanto, no caigas en incredulidad de que esta predicación no va a ser para ti. Dios cada día tiene preparado un maná diferente para tu vida. La cantidad que necesites será la que Dios hoy te va a dar. En gran abundancia o en menor abundancia, pero significativa e importante para que puedas caminar o seguir adelante en lo que estés viviendo o en lo que estés enfrentando. Señor, tú que tienes todo el poder, háblanos en esta tarde. Ayúdanos y que tu palabra sea sobre todas las cosas. Que nos ayudes, Señor, a alimentarnos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tiene el poder, tu Espíritu, Señor, sea sobre cada alma y mente, para que la palabra y el alimento venga al corazón del hombre, Señor.
Tú que conoces el corazón de los que están hoy aquí sentados, así tú les hables, Señor. En el nombre de Jesús, en quien está todo el poder, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 2. Si lo abrimos o si lo anotas, y lo vas a poder ver en pantalla. Dice así el Salmos: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué nos muestra este salmo? Nos habla de la importancia de la palabra de Dios, la cual, si tú te das cuenta en este texto, la pone al nivel del nombre de Dios. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, la ley y la palabra de Dios son sobre cualquier autoridad, sobre cualquier cosa dada en esta tierra. Primero es su nombre y también su palabra. Su palabra tiene suma importancia sobre todas las cosas al nivel de su nombre. Es decir, es de muchísima importancia. No le puedes diluir nada, es valiosísima. La palabra de Dios es para poderla meditar, para poderla escudriñar, para poder profundizar acerca de los tesoros escondidos que está en ella, en la Escritura, en cada uno de sus libros, en cada uno de sus autores, en cada uno de aquellos dichos, testimonios y juicios que vienen escritos en ellos. Viene la importancia de la vida para el ser humano en lo espiritual. No hay ninguna otra palabra en la tierra igual a esta, en la cual puedas tú encontrar palabras de vida eterna. Solo en las Sagradas Escrituras podrás encontrar el camino al cielo. Solo en la palabra de Dios podrás discernir aquellas situaciones de esta vida, las cuales puedan llegar a querer obstruir el que tú te vuelvas a Dios o te arrepientas, o que puedas tú seguir en tu caminata cristiana, porque llegan obstáculos, llegan pruebas, llegan tentaciones, y las habrá. Pero qué importante es que sobre todas las cosas entendamos esto. Primero es su palabra, antes que lo que tú pienses, antes que lo que tú consideres, antes que lo que tú creas que es importante, antes que sea lo que tú soñaste, antes de lo que sea de que tú sentiste. Primero está su palabra sobre todas las cosas. Claro está que hoy la palabra de Dios no es valorada, es menoscabada. Muchos a veces profesan conocer la Escritura, exaltan la Escritura, pero no la viven, no andan conforme a ella. Lamentablemente, cuántas congregaciones y denominaciones, por no haber observado la Escritura y la palabra de Dios, que es la ley de Jehová y que es perfecta, cuántas denominaciones no se han desviado, no se han ido al mundo, al pecado, al hoyo, al infierno, por cuanto no observaron la ley de Jehová. Por cuanto dejaron su palabra, los fundamentos de la ley de Jehová. Su palabra y su nombre es sobre todas las cosas, sobre todas, cual sea la inquietud. Y esto nos puede suceder a ti, amado, que me escuchas, a mí, si no observamos atentamente la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Amén. Sea que tengas 15 años,
Sea que tengas 20 y seas joven, seas que tengas 25, 30 años, actualmente quizás estás casado. Si tú dejas de observar lo que la Escritura manda y enseña, lo más seguro es que te puedas perder. En una ocasión, te cuento una historia, un proveedor de Biblias en una zona pues no muy conveniente como para estar haciendo esta labor, fue asaltado por algunos bandidos, los cuales lo amagaron y lo empezaron a amenazar. Y él cargaba en ese momento muchas Biblias, las cuales él repartía y vendía. Y entonces los asaltantes le empezaron a quitar las pertenencias y le dijeron: estos libros los vamos a quemar. Y les empezó a dar la orden a todos sus secuaces, los cuales le estaban ayudando en el asalto, para que empezaran a hacer quemazón de aquellos libros. Y él les dijo: momento, deténganse un poco. Primero déjame te muestro lo que dice en cada uno de esos libros, y entonces tú decidirás si se debe quemar o no. Por la gracia de Dios, accedió este delincuente. Le dijo: a ver, entonces, hazlo. Abre uno de esos libros y lee lo que contiene. Empezó aquel proveedor de Biblias y abrió en el libro de los Salmos, capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empezó a recitar aquel capítulo hermoso donde habla de los pastos y de las aguas donde Dios apacienta a sus ovejas. Entonces aquel malhechor se detuvo y dijo: ese libro no lo vamos a quemar. Y lo apartaron. Continuó así con otro libro, la cual abrió en el libro de Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Y entonces aquel delincuente empezaba a escuchar las palabras y dijo: tampoco ese libro lo vamos a quemar. Y lo apartaron. Y así sucesivamente, uno a otro. Habría una historia en donde habló de la historia del samaritano, de aquel samaritano que iba y le ayudó al menesteroso, el cual había sido asaltado, y le había recogido y le había llevado un mesón y le había hecho misericordia. Y el delincuente accedió y dijo algo: tampoco ese libro lo vamos a quemar, ponlo aparte. Y en una ocasión más vuelve a abrir otro libro, y en ese libro abrió y empezó a leer donde hablaba del hijo pródigo, de aquel que había despilfarrado todos sus bienes, malgastado los bienes de su padre, hasta que llegó hasta lo vil y menospreciado de esa tierra, las algarrobas de los cerdos, y se había vuelto a su padre en misericordia, humillación y pidiéndole perdón. Y este malhechor dijo: tampoco ese libro lo vamos a destruir. Y finalmente, ninguna de aquellas Biblias fue destruida por estos delincuentes. Finalmente ellos se llevaron todo el cargamento de este proveedor. Y tiempo más tarde, este proveedor estaba por ahí en alguna conferencia cristiana y de repente se encuentra con uno de los asaltantes. Se lo encontró ahí. Se reconocieron, el asaltante lo reconoció y le dijo: es que de aquellas Biblias y de aquellos libros que no se quemaron, yo los empecé a leer y a leer y a leer. Y ese delincuente había tenido tal influencia de la palabra de Dios que se lo había encontrado ya no como delincuente, sino como un ministro ordenado de la palabra de Dios. Aquellos libros que eran Biblias produjeron en este delincuente vida eterna y una transformación total y radical, por la gran influencia que tuvo la Escritura en su vida. Hoy este delincuente es un ministro ordenado. En la palabra de Dios vas a encontrar y vas a ver el poder si le crees a las palabras que vienen en ella. En la palabra de Dios vienen los atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, que está en todo lugar, que todo lo sabe, que todo lo puede. Si la lees,
si la valoras, si la atesoras, si la consideras más importante que cualquier quehacer en tu casa, si la pones por primer lugar antes que cualquier cosa o quehacer o cosa que tengas que hacer, ahí vas a encontrar todo el poder, aún las condiciones. Viene en la Sagrada Escritura para caminar con Jesús. El cómo tú puedes andar del lado de Jesús, cómo puedes andar junto de Él. Hoy en día toda la gente se hace su propio camino y piensan y se creen a sí mismos que van con Dios cuando van rumbo al infierno realmente. Pero qué valiosa es la Escritura, que en ella nos desengaña, nos abre los ojos y nos deja ver algo. Si vamos o no vamos con Jesús. Si estás caminando realmente con Él o realmente estás viviendo en un engaño. En la Escritura viene toda la palabra necesaria y suficiente, las páginas y los textos necesarios para que tú puedas andar con Él, para que tú puedas caminar con Dios. En ella vienen las promesas con condiciones. En ella vienen las advertencias, los juicios y los testimonios de Dios, las hazañas de Dios, las proezas de Dios. ¿Y para qué te las pone Dios? Para que tú las veas, las creas y puedas conocer al mismo Dios de la Biblia. No conozcas al Dios de la religión, no conozcas al Dios de tus abuelos, no conozcas al Dios de los antepasados, no conozcas la religión acostumbrada. Que conozcas al Dios de la Biblia. Testimonios impactantes de grandes misioneros y predicadores y aún mujeres que fueron de gran impacto, que en sus vidas fue notoria la presencia de Dios. ¿Para qué te las pone Dios? No para que leas un lindo cuento, no para que duermas a tus hijos solamente y les cuentes una historieta, sino para que entiendas que en tu vida puede darse lo mismo que estás leyendo ahí. Así como lees sobre la vida de Abraham, que caminó con Dios, así como lees de la vida de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, así como ves de la vida de Elías, en cuya presencia estaba Elías, no es solamente para que lo veas, sino para que lo anheles, para que tú puedas estar igual en la Escritura. Por eso Dios su palabra la puso al nivel de su nombre, para que entendiéramos algo. Sin ella tú te vas a secar, tú te vas a perder, tú no encontrarás la vida eterna. La vida eterna y la perdición están escritas en la palabra de Dios. Pero ¿cuántas gentes hoy no la leen? ¿Cuántas gentes hoy no la atesoran? ¿Cuántas gentes hoy no la escudriñan? Lamentablemente aún hasta cristianos. ¿Cuántas veces echan de menos la Escritura? Se les hace aburrido, anticuada, vieja. Pero tú hoy te darás cuenta que no. Viene la suficiente palabra para declararte la vida eterna que hay en Cristo Jesús y la perdición, es decir, el camino al infierno. Amplia es la puerta, dijo Jesús, y muchos van por ella. ¿Qué más claro quieres que el agua tenga este texto? Ancha es la puerta que va al infierno, que va a la perdición, y muchos van por ahí. Y quizás varios de los que están aquí. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. Pequeño, solo cabes tú, no tu pecado. Solo cabes tú, nadie más. Y tu familia, pero en fila. Amado, en ella viene la salvación y la perdición. También en la Escritura viene el cómo hacer sabio a alguien para guiar y dirigir una casa, un matrimonio, a los hijos, la crianza. ¿Cosa fácil? Para nada. Cuán difícil es criar hoy hijos, y más en un mundo tan hostil y pecador e inmundo, que hoy cada vez más Satanás pone mejores diseños para hacerlos perder, para ganártelos.
para llevárselos, para hacerlos pedazos, para hacerlos trizas en el mundo. Pero la palabra de Dios es sobre todas las cosas, sobre todas. La palabra de Dios es útil para que tú puedas caminar. Vamos a leer otro salmo, libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Vamos a leer en adelante. Libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Siguiente. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y es lo que quiere Dios, que podamos ser amonestados, que podamos andar en el mismo camino todos, para que andes en ellos. En principio fue un salmo muy hermoso el cual escribió David. Pero empecemos a detallar un poco más estos conceptos. La ley de Jehová es perfecta. Es decir, es una ley decretada que conlleva castigo, que si los guardas hay vida, pero que si los transgredes, también hay muerte. Esta ley de Jehová es perfecta, es decir, es sobre toda y cualquiera constitución o ley humana que pueda haber en esta tierra. A la ley de Jehová no le falta nada, ni le sobra nada. Es la suficiente para salvar o condenar a un ser humano. Amén. Es perfecta, no tiene defectos. Aún nuestra propia ley nacional, la de México, tiene muchas imperfecciones. Todavía tiene muchísimas imperfecciones. Y si a esto le añades el grado de corrupción que hay en los humanos, pues más, digamos, le pone una mancha negra más a la Constitución. O sea, si la ley que es para supuestamente nuestro bien, pero si a esto le añades la corrupción, pues hay un grado gravísimo de que es imperfecta. Pero no es el mismo caso de Dios. Dios no acepta sobornos, Dios no se deja comprar, ni Dios está en lugar de pagar favores, o le debo a tal, o le debo a cual, y por lo tanto le doy chance. Dios no hace acepción de personas. Y tan perfecta es que mira, te lleva a la salvación del alma. Si tú te pones y la guardas conforme a lo que Dios establece, la salvación viene de inmediato. De hecho, incluso no es posible entender que muchos no se salven. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras buscando a Dios y guardando sus mandamientos, la salvación viene. La salvación no solamente viene cuando hay un ciclo o cuando hay varias enseñanzas respecto a la salvación. La salvación puede ser cualquier día. ¿O Dios está limitado a un ciclo? ¿O Dios está limitado a ciertas enseñanzas? No. Dios puede salvar el día que Él quiera y a Él se le plazca. La diferencia es que tú no has buscado sus estatutos. No has buscado el tener vida a través de ellos. Produce vida. Y te pongo un ejemplo. Juan Chávez, un
bandido, delincuente, que acostumbraba andar en la frontera entre México y Estados Unidos. Finalmente, tan perseguido era este hombre que decidió esconderse allá a lo lejos, en una cueva. Y dijo, bueno, pues ¿qué hago aquí? Va a pasar el día, la noche, los días, las tardes. Pues me voy a poner a leer una Biblia que por ahí traía entre las cosas que había robado. Y empezó a leerla, y a leerla, y a leer aquellas escrituras hermosas, el Antiguo Testamento, los profetas menores, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, su trabajo de Jesús, su ministerio de Cristo, la iglesia primitiva, y se dio cuenta de algo, que él estaba muy perdido. Este bandido accedió y fue ante las autoridades y se entregó. El juez, cuando se dio cuenta de quién se trataba, maravillado estaba de que, ¿cuál es tu nombre? Juan Chávez. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Tú te vienes a entregar a las autoridades? Sí, de mi propia voluntad. Yo he hecho esto otro, hice esto otro, y merezco el castigo y aquí estoy. Y estaba anonadado y le dijo, pero dime la razón por la cual tú vienes y te entregas. Es que mientras que estaba escondido me puse a leer este libro y mostraba la Biblia. Y en este libro habla de que yo tengo que pagar por todo lo que hice. Y daba testimonio de la restauración que había hecho Dios en su vida y de cómo Dios le había hecho entender de que él era el culpable. La ley de Jehová es perfecta. Nada le falta, nada le sobra. Tiene lo que necesita para convertir al más vil pecador, al más inconverso, al más impío. La ley de Jehová es perfecta. Épocas terribles, de tremenda guerra, influencia espiritual muy fuerte, tremendas guerras espirituales y también físicamente hablando, guerras muy sanguinarias. Han querido exterminarla, mas sin embargo vemos que la Escritura siempre ha permanecido. Pruebas de que si Dios vive o no existe, y ha tenido incluso y ha sido sometida la Escritura a pruebas arqueológicas y geográficas muy tremendas, por gente muy preparada, por cierto. Pero se han encontrado que en ella solo hay perfección. En ella te encuentras y han buscado cosas arqueológicas para demostrar si realmente existió Sodoma y Gomorra, para constatar que la Escritura realmente sea fidedigna. Matemáticos especialistas han hecho estudios tan significativos que se han encontrado que al sumar tales palabras o tal cantidad de palabras se encuentran que toda ella, o la gran mayoría, está en múltiplos de 7. Y solo llegan a una conclusión: solo alguien tan inteligente lo pudo hacer. Grandes estudios acerca de la Escritura. En otro de los códigos, un código que se ha encontrado y en estudios muy profundos acerca de la misma, sobre los papiros hebreos que se han estudiado, incluso se ha llegado a revelar que en ellos vienen revelaciones de asesinatos, suicidios, catástrofes fuertes, y por ahí incluso llegaron a descubrir que hasta hablaba del personaje llamado Hitler. El Holocausto, 1945, secuestros, torres gemelas, etc. En aquellos estudios que se han realizado, han encontrado que ha arrojado ciertos datos sorprendentes, sobrenaturales, que han marcado la vida de la humanidad. No estoy hablando de que la Biblia sea una lámpara de Aladino y ven y frótale para que te diga tu suerte. No me refiero a eso, sino cosas que han venido a sacudir al mundo y han sido reveladas a través de la Escritura. Ha estado en épocas muy fuertes. El oscurantismo, por ejemplo, es una de ellas, en las cuales la Escritura ha sido probada severamente. Y aún llegó el tiempo en donde te prohibían leerla, porque es interpretación privada. Y esto no es así. Cualquier
Cualquier ser humano puede leer la Escritura. La Biblia ha sido probada y ha salido fidedigna. Los testimonios de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, no tiene tacha, no tiene mancha, no le puedes encontrar algo que no sea verdadero. La Escritura, toda ella es veraz. Amén. Geográficamente se han demostrado también que las épocas, los tiempos, los años coinciden con lo que la Escritura arroja y narra a través de ella. Y si tú eres un estudioso de la Biblia y tomas un diccionario y tomas algún libro histórico de la Escritura, de la historia eclesial, o estudias los años, los tiempos de los cuales los autores hablan, te darás cuenta que muchos de ellos coinciden y los años son precisos. Los años del cautiverio, por ejemplo, de Israel, que fue en 3 etapas, y lo que te describe del cautiverio tal cual fue. Inclusive el libro de Lamentaciones, el cual cuando lo lees es lamentable todo lo que pasó el pueblo de Israel. Y el libro de Lamentaciones te narran cosas indescriptibles. Pues ahí nada más tienes el día en que vino el señor Hitler, el holocausto. Fueron terribles y catástrofes, matanzas de muchísimos judíos, de los juicios que Dios ejecutó sobre su pueblo Israel por la desobediencia, por no dar caso a su palabra. Porque el pueblo de Israel fue muy amado por Dios, pero también fue duramente castigado por Dios por cuanto su palabra la echaron tras sus espaldas. Se volvieron a la idolatría, a la prostitución, a la inmoralidad, al pecado. Y tú y yo no somos la excepción. Si lo hizo con la niña de sus ojos, era de su pueblo Israel, lo puede hacer con nosotros. Y dice la Escritura que Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Creo que aquí de la audiencia que estamos presentes, nadie es inteligente. Todos necesitamos de la sabiduría de Dios. Todos necesitamos de su dirección espiritual para guiar nuestras vidas, para temerle. ¿Quién puede hacer sabio al sencillo? La palabra de Dios. ¿No sabes cómo dirigir tu casa? Pues te voy a recomendar que leas un poquito más la Escritura, le dediques un poco de más tiempo. ¿No sabes cómo corregir a tu hijo rebelde en gran manera? Vas a necesitar dedicarle un tiempo extra a la Escritura, porque en ellas está la sabiduría. ¿Y de quién viene la sabiduría? De Dios. Hace sabio al sencillo, al humilde, al que sabe reconocer su necesidad. Yo no puedo, te necesito. Y eso principalmente también los jóvenes lo tendrán que notar muy bien, porque a veces en la juventud se pasan por momentos en donde la insensatez se aferra al corazón. Y yo puedo, y yo sé, y déjame a mí, y no te metas en mi vida, y déjame sola, y yo sabré, y yo pagaré. Pero realmente en la juventud a veces no se entiende que debes de ser muy humilde, muy transparente. Una persona, un joven que no es transparente, que no pide ayuda cuando sabe que la necesita, pues no te demuestra más que algo: arrogancia, soberbia, altanería. Yo puedo, yo sé cómo hacer las cosas, no necesito andar pidiendo consejitos. Y no te demuestran otra cosa, sino que soberbia. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios hace sabio al sencillo, al que es humilde, al que es transparente, al que te dice: mira, es todo lo que traigo. ¿Sí? Porque hay otros o hay personas que llegan a caer en un error. Te dicen una cosa, pero te esconden la otra. ¿Sí me explico? O sea, te dicen que le pegaron a alguien con una piedra, pero no te dicen con qué mano. ¿Sí? Es decir, cuando la persona no es transparente, Dios no le puede hacer sabio, ni le va a guiar a la salvación, ni te va a ayudar en tu caminata. Estarás estancado o estancada.
por mucho tiempo. Te puedes quedar 3, 4, 5 años. ¿Cuánta gente no se queda en una congregación como un monumento? ¿Por qué? Porque no son humildes, porque no se acercan a Dios a rogarle su consejo. Háblame en tu palabra. ¿Cuántas páginas tiene tu Biblia? En cada una de ellas Dios te puede hablar. ¿Cuántos textos tiene tu Biblia? En cada uno de ellos tiene vida. Pero como no eres sencillo, Dios resiste al soberbio. Dios no aguanta al soberbio. O sea, no puede estar con él. Pero el que es transparente, humilde, oye, yo tengo una duda, aquí no le entiendo. Y es transparente. Oye, fíjate que sinceramente estoy atorado en mi vida espiritual. Ayúdame a orar por mí. Traigo esto. Y mira, la persona parece como pez en el agua, avanza. Pero cuando no hay humildad, Dios no puede hacerte sabio. En la multitud de consejeros hay seguridad, dice la Escritura. Pero cuando no hay sencillez de espíritu, no se pide consejo, no se pide ayuda, no se busca el rostro de Dios. Tienes que tomar decisiones. A veces se toman decisiones muy serias, en casa, en un matrimonio, sobre los hijos. ¿Qué influencia vas a permitir que llegue a tus hijos? Si les va a corromper, si les va a fructificar, si les va a bendecir, si no les va a servir. ¿Qué decisiones tienen que tomar los padres? Pero si no eres humilde, si no eres sencillo para buscar el consejo de Dios, muy probablemente te estarás atorando. ¿Qué sabes la Escritura? Que nos da los consejos para dirigir un trabajo, para saber cómo conducirte. A veces los trabajos no son fáciles, la gente que te rodea no es fácil, a veces es alburera, a veces enojona, gente amargada, gente gritona, gente que no conoce a Dios. Y tú ahí en medio de ellos, pues imagínate, mete una oveja en medio de lobos, pues corre siempre peligro. Es lo mismo cuando uno entra en el medio, en el núcleo laboral, pues es peligroso, porque ahí siempre hay pecado, y la música, y el ruido, y la maldición, la majadería, el chiste obsceno, y tienes que estar soportando al compañero de trabajo a veces. Pero Dios hace sabio al sencillo. Pues podrás a lo mejor predicarle y cambie el tema, ¿no? Le predicas, le hablas de Dios, le hablas de las Escrituras, le hablas de Jesús, lo que Dios te haya ministrado ese día. Eso puedes compartírselo. Y entonces ya tomarán sus medidas y dirán, bueno, pues ya entendí que con no se puede hablar más que de Biblia. Y ese va a ser el tema de conversación, la Escritura. Pero hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser una magnífica esposa? Pues lee por lo menos 1 hora diaria tu Biblia. ¿Quieres ser un magnífico varón, cabeza de hogar, padre y esposo a la vez? Por lo menos dedícale unos 40, 1 hora diarios a la Escritura. Diarios. Para que ella sobreabunde en ti y entonces la Escritura sea la que maneje tu vida y andes en los preceptos de Dios. Aquí ya no les gustó, ¿verdad? El tiempo. Pero si quieres andar en el camino de Dios, debes andar como Él anduvo. Y para eso se necesita estudiar la Escritura. Si no, ¿cómo te vas a ser sabio? ¿Cuánta gente es sabia en su propia opinión? Yo le hice así porque así me enseñaron. Yo le hice asado porque así nos acostumbraron. Error. Y si lo que estás haciendo va en contra de Dios, ¿cómo le vas a hacer? Y ya acostumbraste así a tus hijos. Y ya crecieron con esas costumbres. Ahora quítaselas. No, amado, qué importante es que seas sencillo, que seas humilde, que no seas socarrón. A veces la insensatez hace que el hombre no se le pueda enseñar, porque la insensatez, la falta de cordura, la falta de sencillez, de humildad, no te deja enseñar. Amén. ¿Quieres ser sabio? Busca su palabra. Sé humilde.
Y tan es así, te voy a dar un ejemplo de una historia verídica, de cómo Dios sí hace sabio a un sencillo. En una ocasión, un francés se encontró con un líder de una tribu. Y este líder había practicado el canibalismo. ¿Sí sabes qué es el canibalismo? O sea, son aquellos que se comen la carne humana. O sea, ven a un humano y se les antoja como si estuvieran viendo unas carnitas o una barbacoa. O sea, ven a un humano y se lo comen. Una pierna, un corazón, una mano, una cara, o sea, se la comen. Es alguien que practica el canibalismo, es alguien que come carne humana. Ok. El francés empezó a desacreditar la Biblia porque este humilde y sencillo líder de esta tribu, y digo sencillo porque su atuendo era muy sencillo, su apariencia era no estaba arreglado, estaba muy común, pero lo vio que estaba leyendo la Escritura y empezó aquel francés a atacarlo. No, yo no creo en la Biblia, yo soy ateo y la Escritura es una mentira y los mandamientos son ridículos y por aquí y por allá. Y empezó a lanzar una serie de críticas contra la Escritura. Y este hombre le dijo, mire, yo no sé, algo sí sé, que si no hubiera sido por este libro, yo ya me lo estaría saboreando en un caldero y me lo estaría comiendo. Por este libro, yo salí del canibalismo. Y dile gracias a Dios, porque yo me lo hubiera estado saboreando a usted. Y entonces aquel, sorprendido, cuando le empezó a narrar de dónde había salido, pues entonces ya no le quedaron ganas de seguir desacreditando la Escritura, porque este hombre había sido convertido porque solamente había leído la Escritura y vio que su vida no era recta. Pues imagínate a alguien del canibalismo. Y fue el poder del Evangelio quien cambió su vida. Al francés ya no le quedaron más que temblarle la lengua y la voz al saber y decir, pues si me lo hubiera encontrado antes ya me hubiera cocinado, ¿no? Ya me hubiera comido vivo. Pero gracias a Dios se lo encontró cuando estaba convertido. Y no se lo cocinó. Pero hace sabio el sencillo. Amado, si hizo sabio a un líder de una tribu que viene de una selva escabrosa, de lo más adentro, ¿por qué Dios no te hará sabio a ti que llevas 3, 5, 7 años sentado en una silla escuchando un montón de estudios? Lo único que te falta es ser sencillo, es ser humilde, es entender que te faltan las palabras de Dios. Si a este caníbal Dios lo convirtió tan solamente con leer la palabra, y tú que recibes la palabra desmenuzada y en la mano, ¿cuánto no mayor fruto espera Dios de ti? Amén. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pero vayamos al Salmo 19, versículo 8. Sigamos estudiando. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es decir, los mandamientos de Jehová, ninguno está torcido. Ninguno tiene una doble intención para con tu alma o tu vida. Ninguno de los mandamientos de Dios están diseñados para destruirte a ti, o porque quiera Dios sacar provecho y ventaja de tu vida. Los mandamientos de Jehová son rectos, no hay doblez en ellos, es por tu bien. Un mandamiento cuando se establece es por el bien comunal de todos, y cuando lleva castigo mucho más, para que nadie lo transgreda. Son rectos. Y entonces, dice la Escritura, alegran el corazón. Aquel que anda en los mandamientos de Dios naturalmente tendrá un gozo, andará contento.
estará hermoseado, producirá felicidad, la cual el mundo nunca te la va a dar. Ni el dinero, ni los muchos bienes, ni aunque poseas todo lo de esta tierra, te podrá dar la felicidad que pueden dar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos está la rectitud, es decir, todo el bien de Dios están transmitidos a través de cada uno de sus mandamientos para con tu vida. Que de ahí tú los rechaces y no quieras guardarlos y no andar en ellos, eso es problema de cada quien. Pero en cada uno de ellos está depositado el bien de Dios, su benevolencia, su gracia, su amor, que quiere bendecirte a través de ellos. Fuera de ellos, nada te podrá hacer feliz. Nada. Ni el pecado, ni la fornicación, ni el noviazgo, ni los amores, ni el sentimentalismo, ni el 14 de febrero te va a hacer feliz, ni el 24 de diciembre te va a llenar. ¿Cuánta gente acaba frustrada esos días? ¿Cuánta gente acaba amargada con el novio? ¿Cuántas gentes no acaban frustradas y amargados porque ese día no se les concedió lo que querían? Ni los días fechados y feriados, eso va a hacer feliz al hombre. Ni el amor de tu vida, ni aunque venga en caballo blanco y vestidura azul y venga por su reina, tampoco eso te va a hacer feliz. Porque si no conoces los mandamientos de Dios, vas a acabar frustrada, vas a acabar frustrado cuando te des cuenta que le gustan otros, que le gustan otras. Los mandamientos de Dios son rectos, son derechos, no están corrompidos, no están en beneficio de algunos, no está en beneficio de nada más un sector, es para el bien de todos, es para que caminemos en santidad, es para que puedas tener un gozo fidedigno, fiel, real, que le transmitas a tus hijos un gozo porque andas en sus caminos. Cuán necesario hoy se requieren padres que anden en los mandamientos de Dios para que sean alegrados sus corazones y críen hijos felices y obedientes. Cuando solamente se les enseña la ley y los decretos, los mandamientos a los hijos, no tendrás hijos felices y obedientes. Tendrás hijos mal encarados, gruñones, contestones y rebeldes. ¿Por qué, papá? Porque lo único que estás transmitiendo es a un Dios de leyes, de mandamientos, de estatutos. Un Dios cruel que tiene el hacha en la mano como un verdugo para zarandearla y ponerla sobre el cuello de aquel que los transgreda. Entonces, crías, se reproduce lo que tú estás enseñando en tus hijos. Hijos infelices, mal encarados, rebeldes, que no quieren a Dios. A diferencia que si muestras que hay un Dios amoroso, benévolo, paciente, que por qué dio este mandamiento fue a favor tuyo, hijo. Fue para que tú caminaras en rectitud. Fue para que tú aprendas en esta vida. Y que vean lo que tú predicas, eso es diferente. Y que vean en papá lo que dice la Escritura, tú lo obedeces, eso es muy benéfico para los hijos. Aquellos padres que solo saben dictaminar a sus hijos, pero no se sujetan ellos a los mandamientos de Dios, no pidas mucho de tus hijos. No pidas mucho de que ellos hagan, ellos sean cristianos, ellos algún día se conviertan, porque caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé cómo vives en tu casa. Yo no sé realmente quién seas tú detrás de la puerta de tu casa. Tus hijos sí. Y a veces es notorio cuando los hijos hablan de los padres. Tú sabes cómo se vive detrás de la puerta, en la mañana, en la tarde,
en la noche. Y ellos viven contigo. Y ellos son los únicos que van a reflejar lo bueno o lo qué, o lo malo. Si has sembrado para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Si has sembrado para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Tus hijos son alegres? ¿Tus hijos tienen de Dios? ¿Tus hijos ven en ti lo que se predica, lo que dices vivir? ¿Tus hijos les transmites que tú tienes de Dios? Porque si no, solamente estamos jugando a la iglesita, al cristianismo rebajado y barato. ¿Tus hijos ven de Dios y ven oraciones contestadas? ¿O tus hijos solamente ven a un papá o a una mamá en fracaso, en tropiezos, en problemas, y de ahí no pasa? Reflexiona en esto, papá. Reflexiona en esto, mamá. El precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro. Es un mandato y quiere decir esto: no tiene mezclas de nada. Está sin contaminación, es decir, no está revuelta la idea de Dios plasmada en la Escritura con el humanismo. No está mezclada con el humanismo. Aquellos padres que detienen el castigo a sus hijos, dice la Escritura que los aborrecen, pero al que lo ama, lo va a corregir desde temprano y le va a instruir y le va a ayudar en su caminata. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que camines junto de él, que vayas en sus pruebas, en sus luchas, y que tú seas su entrenador. Instrúyelo y que ahí estés constantemente, y que cuando sea necesario el castigo lo des, porque el precepto de Jehová es puro, no tiene mezcolanza con el humanismo. Ay, pobrecita de mi reina, de mi rey, no lo toques, no le hagas nada. Uy, que no se le ponga otro niño, otra niña, porque se enfurece la mamá, el papá. ¿Y cómo es posible que a mi hijo me le hagan esto? Por favor, pues ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú? Para que todo lo recibamos en la mano, y tendido y peladito y en la mano. No pasó nada, simplemente se le corrige, se instruye y vámonos para adelante. El precepto de Jehová es puro. No le metas tu humanismo. Por eso cuántos errores se han cometido, cuántos padres idolatran a los hijos, y en vez de Dios ya están los hijos en el corazón. Yo no digo que no ames a tus hijos, no me confundas y no malinterpretes. Una cosa es el amor a los hijos y otra cosa es que pongas al hijo o a la hija en el lugar que le corresponde a Dios. Que estás dispuesto a hacer más por tus hijos que por lo que haces por Dios. Mucho cuidado. A veces se cae en este error, que por Dios no eres capaz de hacer algo, pero por tus hijos eres capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se idolatran. Mi hijita, mi hijito, todo lo que quiera, dáselo. ¿Y qué error estás cometiendo? Porque lo único que estás haciendo es un niño o una niña consentida, que el día de mañana te lo va a aventar en la cara. ¿Por qué? Porque no lo valoró, porque no le costó. Y como no le costó, no lo va a valorar y lo va a aventar. No mezcles el humanismo. Pobrecito de mi chiquito, no le pegues. Pues sí, nada más dijo una maldición de la palabra del mundo, pero no, a su chiquito no quieren que se los toquen. No, a mi niño. Oye,
Está diciendo que hace una blasfemia contra Dios y a tu niño no te lo toquen. ¿Cuántos niños son desobedientes y desleales y deshonran a sus padres? No me fastidies, no me molestes. A sus padres, niños chicos. Y no se les corrige como es adecuadamente. Ese niño o esa niña cuando crezca te va a maldecir en tu cara y no le vas a hacer nada. Porque si no se corrige un problema del corazón cuando es chico, de grande lo va a reflejar. Y si prefieres dejarle una marca en el corazón a dejarle una marca en la pompa, esa marca del corazón se va a reflejar el día de mañana y te lo va a restregar. Y si se atrevió a deshonrarte cuando es chico, de grande lo va a hacer. Pero esas marcas no se ven. Esas marcas van en el corazón. Y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo. Es mejor dejarles una marca atrás a que los dejes marcados para siempre. Porque si no formas el carácter de ellos desde chicos, que los formes en el autocontrol, en la autodisciplina, entonces serán niños incontrolables. Si les pasas por alto las rebeldías, no estoy diciendo que los amargues, no estoy diciendo que no jueguen, no estoy diciendo que los lleves al parque, no malinterpretes, ni que el diablo siembre cosas que no estoy predicando. Pero si tú pasas por alto rebeldías de tus hijos, tarde que temprano, eso saldrá a flote. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. Pero si tú no lo formaste desde chico, ¿qué frutos va a dar? Malos. Desobediencias. Le vas a tener que hablar a la 30ª vez, hasta entonces te va a obedecer. Ya te dije que dejes ahí. 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 Y hasta que repitió 30 veces, pero ya entonces en un tono más alto, entonces ya obedece. ¿Por qué? Porque como no lo instruiste y no le corregiste para que a la primera te obedezca, por lo tanto te vas a encontrar con hijos que van a entrar muy adentro al pecado y hasta la quién sabe cuánta vez te va a hacer caso y decir: ya entendí que no se debía fornicar, ya entendí que no me debía de enojar, ya entendí que no debía de andar en el mundo. Pero hasta quién sabe cuándo le van a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Levante su mano si está quedando claro. Si no, me regreso. ¿Por qué es importante la formación en los hijos? Porque cuando crezcan lo vas a presentar ante Dios. Y le vas a decir: aquí está tu Dios. Y le va a decir Dios: ok, entonces obedéceme, no mientas, ama a tu prójimo. Y entonces aquel, como no lo acostumbraste a obedecer a la primera, pues va a hacer su berrinche, su pataleta. Primero va a hacer su voluntad, primero va a hacer lo que se le plazca, y después va a decir: Dios, se me olvidaba que me habías mandado. Y entonces ya va a estar en problemas con Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso es tan importante que no le metas humanismo al precepto de Dios, porque el precepto de Jehová es puro, no tiene humanismo. Quítale todo el humanismo. Lee la escritura tal cual viene. Te recomiendo que leas todo el libro de Proverbios. Ahí te habla de la sabiduría en cómo crear a los hijos. Como te lo dije, trae todos los textos, todas las hojas y las páginas suficientes para que te hagas sabio. Nada más que se necesita ser muy humilde con Dios. Decir: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque cada uno de ellos son diferentes. Cada uno de ellos es un mundo distinto. Pero qué importante es que no mezclemos el precepto de Jehová, que es puro, con el humanismo. Tampoco el precepto de Jehová tiene mezcolanza con el ateísmo, con la mundanalidad, y no está contaminado con lo de esta tierra, con el pecado. La mundanalidad, la vanidad, el enojo, la vanagloria de la vida, los deleites. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué más nos dice?
que alumbra los ojos. Las palabras de Dios alumbran la caminata de aquel que está buscando y queriendo temer a Dios con todo su corazón. Es decir, no habrá tropiezos, no habrá caídas. Irá por un camino correcto, no estará errando constantemente. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, amado? Más adelante lo veremos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Erró en su camino. Erraron en el camino. ¿Por qué? Porque se olvidaron del precepto de Dios. Lo echaron tras sus espaldas. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Sus ojos empezaron a oscurecer y las tinieblas pronto llegaron a ellos. Y ya no tenían quien les alumbrara. Ya no tenían luz. Y así, cuando tú no pones atención a los mandamientos de Dios, tu ojo se oscurece. Ya no ves. Crees que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Pues ¿qué tiene de malo? Pues ¿qué tiene de malo estar con los amigos? ¿Qué tiene de malo ir con las amigas? ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué tiene de malo una copa? ¿Qué tiene de malo? Un cigarro. ¿Qué tiene de malo? Y entonces el ojo deja de ver. Y si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra en el problema. Alumbra en las dificultades. Alumbra en situaciones adversas. La palabra de Dios es como antorcha en lugar oscuro, en donde no se ve, en donde no sabes cómo pisar. Ahí la palabra de Dios alumbra. Dice el versículo 9, si lo ponemos, lo proyectamos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio. Es decir, cuando Dios vino al monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos, ¿qué les infundió? Temor, pero era un temor limpio. No era un temor tirano de decir, me vas a tener miedo, sino simplemente era para que respetaran sus mandamientos y no transgredieran y ellos pudieran andar en santidad. No era un temor tirano, era un temor que los iba a llevar a que anduvieran en santidad, a que respetaran lo que Dios mandara, a que obedecieran en todo momento. El temor de Jehová es limpio. ¿Qué más dice? Los juicios de Jehová son verdaderos, son verdad. Todos justos. Es decir, son sentencias que vienen ya plasmadas en la palabra de Dios. Son juicios como los que tú puedes ver, y te recomiendo que estudies la historia en donde habla de Sodoma y Gomorra. Juicios tremendos en donde Dios decretó algo: esta tierra va a ser exterminada. Juicios como el día del diluvio, donde Dios dijo, se acabó esta tierra. Juicios decretados. ¿Para qué? Para que la humanidad, los reyes, los príncipes, los discípulos, la gente, las personas, leyeran ese juicio y dijeran, hay un Dios que juzga la tierra y que tarde que temprano no tendrá por tardanza su venida. Y si dijo que venía por segunda vez, y si lo hizo al mundo antiguo, al mundo de Noé, a través del diluvio, y si lo hizo en el tiempo de Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, nos va a tocar el corazón para hacerlo una vez más. Y vendrá por segunda vez. Todos justos. ¿Qué había en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Inmoralidad. Desde el pequeño hasta el más grande rodearon la casa de Lot para querer violar a los ángeles que habían llegado a esa ciudad. Desde el pequeño hasta el más grande. ¿Hasta dónde estaba la maldad? Ya habían llegado hasta los límites de los niños. ¿Qué te estás dando cuenta hoy en día que hay con las nuevas reformas, en donde aún hasta los homosexuales pueden adoptar niños? Que la corrupción está llegando a su colmo. No tengas por tardanza, que Dios pueda venir pronto, amado.
Y ahí estés retardando tu arrepentimiento, estés retardando tu entrega a Dios. Ándale, simplemente lo único que Dios va a hacer que va a descender y va a abrir el cielo y va a entrar Jesús a juzgar a todas las naciones. Porque si lo hizo en el mundo antiguo, dice la Escritura que sus juicios son verdad y son justos. Ya vimos que hubo comprobaciones arqueológicas del tiempo de Sodoma y Gomorra, y además son verdad y justos. Tal era la inmoralidad y el pecado que había en estas naciones, que Dios las acabó, Dios las destruyó. ¿Por qué? Por la inmoralidad, por la cantidad de pecado que había, porque había llegado hasta su punto culminante el pecado de esa generación. ¿Hasta qué grado había llegado la generación de Noé? Al grado de no creer a las palabras de Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy, ya no creerle a Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Ya no le creían a Noé. Noé, no seas ridículo. Pues aquí no va a llover nunca. ¿Cómo crees que va a llover, Noé? Y ahí estaba, pregonero de justicia, predicando y trabajando en lo que Dios le había dicho. ¿Pero qué vemos? Una incredulidad terrible. Y cuando vieron la destrucción repentina, ¡Noé! ¡Ábrenos! Pero esa puerta había sido cerrada por Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahí tienes el juicio interminable y justo de Ananías y Zafira, los mentirosos. Dios los esfumó en un momento y los castigó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque le habían mentido al Espíritu Santo. En un abrir y cerrar de ojos. Sus juicios son verdad, todos justos. O sea, Dios no va a dar más de lo que merece la humanidad. Y Dios no le va a quitar más de lo que merezca el humano. Le dará a cada uno conforme a sus obras y conforme a sus hechos. Todos son justos. Dice el versículo 10, si lo podemos proyectar. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Para qué nos sirve la ley de Jehová? Para amonestarnos, para sacudirnos, para que voltees a ver y veas en dónde estás pisando. Si estás pisando firme, o el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque en los mandamientos de Dios hay grande galardón. Te amonestan para que obedezcas al Dios del cielo y andes en ellos y obedezcas y te sujetes a Dios. Y termino con esta historia. En una ocasión, un misionero llegó a un lugar étnico, lejano, y entre sus cosas llevaba varios espejitos, varios espejos, los cuales vendía o repartía entre la tribu a la cual él había llegado. Entonces los de aquella etnia, aquella población, veían los espejos, y como era algo nuevo, pues se veían y se daban cuenta que se reflejaban, ¿no? Y se estaban dando cuenta y se veían uno al otro y se mostraban, mira, y se veían uno al otro. Y esto le causó curiosidad al misionero. Y por ahí al líder, que estaba algo grotesco, feo y grande, y realmente no es por desprestigiarlo o menospreciar, sino así era su aspecto. Su aspecto de líder era feo, era grotesco, robusto, grande. Él agarró, vendió todo lo que tenía, sus aranceles, todo lo que tenía él, y compró un espejito al misionero. Le compra un espejo y se va lejos por allá y se empieza a ver y se da cuenta que está feo. Se da cuenta de algo y dice, pues estoy bien feo. Y se da cuenta y ve el espejo y lo volteaba y volvió a ver que estaba bien horrible y lo veía. Finalmente agarró, lo rompió y lo aventó. ¿Y para qué nos sirve este ejemplo y esta historia que te acabo de narrar?
Que así es la Biblia, amado. Es como un espejo que nos deja ver cómo estamos y nos refleja cómo está nuestra condición espiritual. Y te deja ver cómo estás. Pero cuando te das cuenta cómo estás, agarras, lo rompes y lo avientas. Lo mismo que hizo este líder, que se da cuenta cómo está realmente y lo avienta y lo rompe. No quiere seguir viéndose, no quiere ver su realidad. Y así te puede estar pasando a ti, seas cristiano o no lo seas, que te pones la escritura, te reflejas y no te gusta cómo te ves, y mejor la cierras y la botas, la palabra de Dios. Pero su palabra y su nombre sobre todas las cosas, y su palabra será la que los alumbre. Una iglesia sin Biblia, sin palabra, y además sin que la viva, no es iglesia. No puede ser iglesia. Y los que se dicen iglesia deben de andar en los estatutos de Dios, porque si no, no es iglesia. Y mejor dejar que ese espejo te refleje tal cual es, que es la escritura, y te escudriñes y te dejes examinar por los mandamientos de Dios y que realmente puedas andar en su ley. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie. Si me haces el favor, ponte de pie y vamos a hacer una oración. Porque tu ley es perfecta, Señor. Tus mandamientos son limpios. Tus preceptos son puros, oh Dios. Señor, te rogamos que nos sigas ministrando conforme a la abundancia de tu palabra. Que nos sigas nutriendo, Señor, conforme a la abundancia de tus estatutos. Porque son deseables más que el oro, Señor, porque en ellos hay vida. Más que la que destila del panal son deseables, porque en ellos hay alegría de corazón, Señor. Deseables son porque en ellos alcanzaremos el entendimiento y alcanzaremos la plenitud en Cristo Jesús, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le ayudes a todo aquel que quiera andar en tus mandamientos. Que le ayudes a todo aquel que quiera estar caminando contigo. Le ayudes a andar en tus mandamientos, oh Señor. Que esta palabra además, Señor, pueda y quede en cada corazón. Que vengan los latidos y los recuerdos a la mente y al corazón, Señor, de continuo. Al corazón del hombre. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Que así sea, oh Dios. Porque en ellos no hay contaminación. En ellos no hay mezclas. Todos ellos son puros. En el nombre de Jesús. Amén.